Hola a todos los amantes de la ciencia y la fisiología. Bienvenidos a este canal de YouTube en donde exploraremos el fascinante mundo del cuerpo humano. Soy la doctora Catherine Román y hoy vamos a adentrarnos en el asombroso ciclo cardíaco. Pero antes de analizar esta serie de gráficos, de curvas de presión, de volumen y todo esto, tenemos que entender qué es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es una serie de fenómenos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido. Es decir, qué es lo que pasa en un latido. Y estos fenómenos son eléctricos, mecánicos, de presión y de volumen. Y un latido cardíaco está compuesto por una sístole y una diástole. La primera, que dura un poco menos y corresponde a la contracción ventricular y a la eyección, y la diástole, que es un poco más larga y corresponde a la relajación del músculo y al llenado de la cavidad. Con respecto al fenómeno eléctrico, es lo que inicia el ciclo cardíaco. En una de las entrevistas a Bramwell, él mencionó por qué amaba el corazón, y es que él también es amante de los vehículos, de los carros, y dijo que el corazón le recuerda a un carro, a un vehículo, porque al igual que este tiene una parte eléctrica, tiene una parte mecánica con las válvulas, tiene mucha similitud. Entonces, al igual que un vehículo, el corazón tiene electricidad, ¿sí? Y esta electricidad va a ser la que inicia el ciclo cardíaco. Todo va a iniciar a nivel del nódulo sinusal con la generación de un impulso eléctrico. Pero ¿por qué este nodo? ¿Por qué no puede ser otro? Porque este es el nodo más rápido. Al ser el más rápido es el que va a comandar. Entonces, el impulso eléctrico se genera aquí y baja a través de los haces internodulares hacia el nódulo auriculoventricular. Esta despolarización auricular, tanto a nivel derecho como a nivel izquierdo, va a generar que se produzca una onda P. Posteriormente va a ser acá una pausa en el nódulo auriculoventricular de 0,1 segundos, la cual es necesaria para que las aurículas terminen de enviar la sangre hacia los ventrículos. Se va a generar la despolarización, el impulso va a bajar por el haz de His y se va a ir hacia las ramas izquierda y derecha, y esta despolarización va a generar la contracción ventricular. Esto se va a reflejar en el electrocardiograma como un QRS. Y posteriormente va a venir la parte de la repolarización ventricular, que está representada por la onda T. Esta parte eléctrica, que es el electrocardiograma, va a anteceder a toda la parte mecánica, ¿sí? Y es lo que va a generar, a dar inicio al ciclo cardíaco. Y bueno, antes de hablar de los eventos de presión y de volumen, vamos a hablar sobre las cavidades cardíacas. Tenemos a la aurícula derecha acá, tenemos al ventrículo derecho, ambos están comunicados por la válvula tricuspidea, y posteriormente la sangre se va a dirigir hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Y del lado izquierdo tenemos al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, que van a estar comunicados por la válvula mitral, y el ventrículo izquierdo va a eyectar la sangre hacia la aorta a través de la válvula aórtica. Es importante entender que en el cuerpo todo va desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Todo en el cuerpo, en nuestro organismo, funciona así. Entonces, esto no va a ser más que un juego de presiones y de volúmenes. Pero antes de seguir con todo esto, tenemos que entender qué es presión. Bueno, pues presión no es más que la fuerza sobre la superficie. ¿A qué me refiero con esto? Si yo a una mesita, pongamos que esta es una mesa de madera acá, una mesa, yo le pongo determinada fuerza a esta mesa, esto me va a dar una presión, ¿sí? Pero si yo quiero aumentar esta presión, tengo una manera de hacerlo, y es que a esta misma mesa que tengo le voy a poner un poco más de fuerza, ¿sí? A esta misma superficie le pongo un poco más de fuerza, y esto va a hacer que yo tenga más presión.
Otra manera que yo puedo utilizar para aumentar la presión es usar la fuerza que venía usando en el primer ejemplo a una mesita más pequeña. Si yo tengo una superficie más pequeña, voy a aumentar la presión, ¿sí? Y este concepto es muy importante porque es lo que ocurre dentro del ventrículo izquierdo, sobre todo aquí que se manejan grandes presiones. Entonces, nuestro corazón tiene una manera de aumentar esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza usualmente se suele aumentar cuando yo aumento la cantidad de flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que ingresa a una cavidad cardíaca, ¿sí? Esa es una manera que yo tengo de aumentar la presión. La otra manera que yo tengo de aumentar la presión es disminuyendo la superficie. ¿Cómo se logra eso? Usualmente se logra mediante la contracción ventricular. Si yo tengo acá la aorta y tengo acá mi ventrículo izquierdo, si yo tengo el ventrículo izquierdo así, de esta manera, y yo tengo una fuerza que estoy imprimiendo sobre el ventrículo izquierdo, la manera en la que yo pueda vencer la presión que se encuentra acá a este nivel de la válvula es que el ventrículo disminuya su superficie. Entonces, ¿cómo haríamos esto? El ventrículo, al contraerse, disminuye su superficie. Entonces, voy a tener toda esta fuerza que imprimo sobre las paredes para una superficie más pequeña, ¿sí? Cuando yo disminuyo la superficie, la presión acá adentro aumenta de tal manera que logro vencer la presión que está a nivel de la válvula aórtica y de esta manera eyecto la sangre. Ahora lo vamos a ver más a detalle con ejemplos. Entonces, el ciclo cardíaco va a estar compuesto por una sístole y una diástole. La sístole corresponde a la contracción ventricular y a la eyección, y la diástole a la relajación y al llenado de las cavidades. Vamos a iniciar con la sístole. La sístole dura mucho menos que la diástole y comprende la contracción isovolúmica y la eyección. Entonces, iso significa igual y volúmica, igual volumen. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Una vez que se cerraron las válvulas auriculoventriculares y yo tengo sangre ejerciendo fuerza contra la cavidad, lo que va a ocurrir es que la presión va a empezar a aumentar en el ventrículo izquierdo. Va a aumentar la presión hasta que llega a un punto en el que vence a la presión a nivel de la aorta. Entonces se vence esta presión y la sangre va a ser expelida, ¿sí? Va a ser expulsada hacia la aorta porque yo alcancé la presión. Vámonos al gráfico entonces. Yo tengo el cierre auriculoventricular, tengo la contracción isovolúmica hasta que alcanzo la presión diastólica de la aorta. Una vez aquí, yo abro la válvula y expulso la sangre, ¿sí? En un periodo conocido como eyección. Ahora, por todo este aumento de presión que yo tengo acá en el ventrículo, yo podría pensar que la sangre debería también irse hacia las aurículas. Bien, es cierto, pero recordemos que las válvulas se encargan de regular el pasaje de la sangre. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Yo voy a tener los músculos papilares acá que van a estar conectadas a las valvas por medio de las cuerdas tendinosas. Cuando el ventrículo se contrae, se contraen también estos músculos papilares. Y esto a su vez jala las cuerdas tendinosas hasta acá y en el momento de la eyección evita que esto y esto protuya y se mantenga cerrada. Sin embargo, en ciertas patologías como un infarto agudo del miocardio que comprometa mucha pared y un músculo papilar, esto podría volverse disfuncional y romperse una de las cuerdas tendinosas. Si yo rompo una de las cuerdas tendinosas, voy a generar una insuficiencia valvar, conocida como insuficiencia, como es de la válvula mitral, insuficiencia mitral aguda.
En este estado patológico lo que voy a tener es una fuga de sangre hacia la aurícula izquierda. Y hago énfasis en agudo porque es una cavidad que no está preparada para manejar grandes cantidades de volumen y de presión, más allá de las que venía manejando. Y esto a su vez podría llegar a provocar una insuficiencia cardíaca grave y la muerte en un paciente, ¿sí? Entonces es muy importante que las válvulas regulen el pasaje de sangre para poder evitar estas situaciones. Algo que es muy importante de mencionar es que a pesar de que se eyecta la sangre, siempre va a haber un volumen residual en el ventrículo izquierdo que va a quedar. Este volumen residual se conoce como volumen de fin de sístole y es aproximadamente unos 50 ml, que es el volumen que lo vemos acá en la curva, ¿sí? Entonces, yo tengo mi contracción isovolúmica en la que no hay cambios en el volumen y tengo mi periodo de eyección en el que se expelen aproximadamente 70 ml, ¿sí? Y como vemos, el ventrículo nunca se queda vacío, siempre quedan 50 ml aproximadamente. Bueno, al final de la sístole inicia la diástole. La diástole dura un poco más que la sístole y tiene 4 fases, que es la relajación isovolúmica, el llenado rápido, la diástasis y la contracción auricular. Entonces, una vez que la sangre está acá en la aorta, este ventrículo va a empezar a relajarse. La presión va a empezar a disminuir acá, pero no va a haber cambios en el volumen, ¿sí? Yo voy a tener los mismos 50 ml remanentes que quedaron en ese ventrículo y estas válvulas van a estar cerradas, ¿sí? Por un intercambio, por una diferencia en las presiones, esas válvulas se mantienen cerradas. Conforme se va relajando este ventrículo, se va agrandando esta superficie y la presión va cayendo hasta que disminuye a un punto tal que se vuelve mucho menor que la presión de las aurículas, que para eso ya ha acumulado mucha presión. Y esta presión auricular genera un llenado ventricular rápido, ¿sí? Por la gran diferencia de presiones que hay acá entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y esto es lo que más contribuye al llenado ventricular. Como lo podemos ver acá, tenemos la parte de la relajación isovolúmica en la que el ventrículo está relajándose hasta que desciende por debajo de la presión auricular. Y aquí se produce el llenado rápido, que es lo que más volumen le aporta a la diástole. Muy bien, una vez que yo tengo este ventrículo que ya está llenándose de sangre y esta aurícula que todavía tiene un remanente de sangre, las presiones están básicamente igualadas, ¿sí? La presión acá es igual que la presión acá y esto se conoce como diástasis. Una vez que las presiones se han igualado en la diástasis, la aurícula sabiamente va a tratar de enviar todavía el remanente de sangre que tiene aquí en su cavidad, ¿sí? A un ventrículo que ya está con mucha sangre acá, que bueno, que ya tiene su cantidad considerable de sangre. Sabiamente lo que va a hacer la aurícula es contraerse. En el momento en el que la aurícula se contrae, disminuye su superficie y aumenta la presión y termina de enviar lo que faltaba de sangre. Esta contracción auricular la podemos ver acá en este diagrama, representada por la onda A, y como dije, el ventrículo ya ganó presión, pero la aurícula disminuye su superficie mediante la contracción para aumentar la presión. Y esta contracción auricular va a aportar aproximadamente un 20 a un 25% a la eyección ventricular, ¿sí? O al volumen sistólico. Y es muy importante tener en cuenta esto porque en ciertas patologías, como en la fibrilación auricular, se pierde esta patada y se pierde esta cantidad de sangre.
Y por ejemplo, en ciertas enfermedades como en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que de por sí se manejan volúmenes bajos, este 20 o 25% realmente pueden hacer una diferencia en el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces es muy importante la contracción auricular. Ahora, nos vamos a la parte del fonocardiograma y los ruidos cardíacos, ¿sí? Normalmente se escuchan cuando auscultamos a un paciente y suelen corresponder a los ruidos del cerrado de las válvulas AV, mitral y tricuspidia, y no a la apertura, ya que la apertura no suele hacer ruido, porque es un proceso lento, ¿sí? Sin embargo, el cierre de las válvulas es brusco, lo que hace que los velos valvulares vibren. Estos velos van a vibrar cuando se están cerrando las valvas y van a generar en el momento del cierre de las válvulas AV el R1 y cuando se cierran las válvulas semilunares el R2, ¿sí? Que estaría acá. Ahora vamos a tratar de integrar todo esto que hemos visto en el diagrama de presión-volumen de ciclo cardíaco. Entonces vamos a empezar acá. Cuando yo tengo el cierre de las válvulas auriculoventriculares, voy a tener una contracción isovolúmica porque yo estoy contrayéndome, pero no cambio el volumen, está aumentando la presión hasta que venzo la presión de la aorta. Abro la válvula y eyecto el volumen, ¿sí? Y eyecto aproximadamente unos 70 ml. Me queda siempre un residual de 50 ml que se conoce como volumen de fin de sístole y posteriormente empieza a caer la presión en una fase que se llama relajación isovolúmica. Cae la presión hasta que se vuelve inferior a la presión a nivel de las válvulas. Esto hace que se abran las válvulas auriculoventriculares y empiece nuevamente el llenado. Primero tenemos el llenado rápido por la diferencia tan grande de presiones y posteriormente, cuando las presiones se van igualando, tenemos la diástasis. Al final, para poder compensar, para poder ganarle a esta presión del ventrículo izquierdo, la aurícula se contrae, disminuye su superficie, aumenta la presión y eyecta del 20 al 25%, ¿sí? Y en este momento inicia nuevamente el ciclo. Entonces, eso es importantísimo que tengamos presente. Esto pasa a nivel mecánico, pero no nos olvidemos que todo esto es generado por un fenómeno eléctrico, además del cambio de presión y de volumen, la electricidad que tiene nuestro corazón. Vamos a verla acá, ¿sí? Todo inicia en el nódulo sinoauricular, el cual va a iniciar un impulso eléctrico que va a descender por los haces internodulares hacia el nodo AV y hacia la aurícula izquierda y va a generar la inscripción de una onda P que se corresponde con la despolarización auricular, ¿sí? Que vendría a ser acá la despolarización auricular, que precede a su vez a la contracción auricular, ¿sí? Que estaría acá. Bien, una vez que este impulso llega acá al nodo AB, va a tener una pausa de 0.1 segundos. Esa pausa permite que las aurículas se terminen de llenar antes de que inicie la contracción ventricular. Y luego, una vez que el impulso eléctrico desciende por el haz de His y por la rama izquierda y derecha, tenemos la despolarización ventricular que va a estar representada por el QRS, que, como les dije previamente, la parte eléctrica precede a la parte mecánica, entonces lo vamos a ver dibujado antes y después tenemos la parte de la eyección, ¿sí? Luego de que esto ocurrió, inicia la repolarización ventricular que está representada como la onda T. Y esto es en definitiva el ciclo cardíaco, ¿sí? No es más que una serie de eventos eléctricos, mecánicos, de presión y de volumen que generan ruidos que se registran en el fonocardiograma. Ahora, ya para terminar, como les dije, no es solamente importante saber lo que ocurre dentro del ciclo cardíaco, sino por qué ocurre.
Y también es importante tener presente que cuando la frecuencia cardíaca aumenta, si yo aumento la frecuencia cardíaca, este ciclo se va a acortar. En condiciones normales, la diástole dura más tiempo que la sístole. Sin embargo, si yo tengo una frecuencia cardíaca elevada, la duración de la diástole va a disminuir, ¿sí? Disminuye lo que dura la diástole. Y esto ocasiona que en un corazón que late muy rápido no exista el tiempo suficiente para que se relaje el músculo y las cavidades cardíacas se llenen completamente antes de la siguiente contracción. Y esto en ciertas ocasiones, como en la insuficiencia cardíaca, en la que el corazón está haciendo un trabajo insuficiente. Para optimizar el gasto cardíaco, muchas veces se utilizan ciertos tipos de fármacos como los beta bloqueantes, los cuales permiten mejorar estos tiempos, ¿sí? Permiten mejorar este tiempo de diástole y este tiempo de llenado para que el corazón tenga un volumen adecuado y así poder mejorar el gasto cardíaco. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Si les gustó, déjenme un like y suscríbanse al canal. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver un video sobre el loop presión-volumen en condiciones patológicas, ¿sí? Y de paso vamos haciendo un repaso de lo que ocurre en estas otras enfermedades. Bueno chicos, realmente les agradezco por dedicarme su valioso tiempo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.